Bienvenidos a este espacio. En esta oportunidad tengo una persona que ha influenciado mi vida profundamente. Su vida es un ejemplo a seguir. Él es mi héroe, mi padre. Hola papito, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, mijito. ¿Cómo me le ha ido? Bien, mijo. Padre, lo admiro como persona y por lo que ha conseguido. Ha sido alguien muy comprometido con lo que ha hecho toda su vida. Ha sido un hombre trabajador, absolutamente toda la vida. Gracias, mijo. Quiero que usted me diga o de dónde nació la necesidad de comercializar derivados de la leche, como quesos, cuajadas, y llevar hasta Bucaramanga. Es decir, como acá, así que antes como 6 horas por todo el camino de trocha que era, ¿no? Sí, señor. Salió de la casa, de allá de mis papás. Allá como fabricaban queso. Entonces, yo resolví montar una pequeña fábrica. Y de ahí empecé a llevar queso a Bucaramanga, el cual me fue muy bien. Me imagino que fue una grata experiencia. Padre, hay algo que me inquieta mucho, y cómo es que a sus 30 años ya tenga una finca de 35 hectáreas. Cuénteme, ¿cómo fue que ahorró ese capital o cómo hizo inicialmente para adquirir esa finca, ese potrero? 35 hectáreas, sí, señor. Hola. Entonces ese capital empezó, le compramos esa finca a mi tío segundo con una hermana. Bueno, y seguimos ahí trabajando. Después mi hermana dijo que vendía. Yo hice un crédito al banco en esa época. Al Banco Agrario, ¿cierto? Al Banco Agrario. Cuando en esa época Caja Agraria. Y me prestaron 1 millón de pesos, que eso era mucha plata. Hace más o menos ¿cuántos años? Hace más o menos que unos 40 años. Los 40 años. Cuando eso era muchísima plata. Y empecé a trabajar. Y pagándole al banco. Bendito Dios, pude pagar. Y me hice a la finca. Inicialmente a esa, a la llanada. A la llanada, sí, señor. Qué bien. Trabajando. Y cuando su merced, digamos que se trasladó, ¿cuántos hijos ya habían nacido? Habían 3 hijitos. ¿Cuáles hijos? Estaba Ñanil, Freddy y Margarita. Pues papi, tengo entendido también que para costear 3 niños, aparte para pagar o para lidiar con esos créditos al banco, su merced tuvo que cultivar. En ese tiempo, pues obviamente la tecnología no daba para asadón ni nada, para tractor ni nada de eso. Todo fue a puro asadón, a pulso. ¿Su merced qué cultivaba? Pues lo más viable fue los frutales, por ejemplo la curuba fue una línea muy buena, eso me ayudó mucho. Más tarde la mora, y así sucesivamente fui pagando el crédito. Yo me acuerdo cuando yo tenía más o menos que unos 7, 8 años, en el corredor de tablas, ¿se acuerda? Detrás de la casa, una cantidad de arveja. Como usted más o menos, ¿cuántos obreros alcanzó a tener? Yo alcancé a tener 6 obreros en la semana, pero semanalmente. Además, siempre eran bastantes obreros. ¿A cómo estaba en ese entonces el jornal? Tal vez el jornal valía por ahí 5 pesos. Entonces, también otra cosa que admiro profundamente de su merced, digamos que esa capacidad de quitarse literalmente el pan de la boca y dárselo a quien lo necesite. He visto
que su merced ha ayudado a personas en el transcurrir de ahí de lo que lleva la finca, pero muchas personas, digamos que inicialmente creo que estaban, ¿se acuerda de esas personas que ordeñaban, que de la Tebaida, Ramiro González y los Tabacos? Ah, sí, a ellos los ayudé mucho en lo del ganado. Les enseñé a vender ganado. Después creo que también a los hijos de don Efraín, ¿cierto? También los ayudé muchísimo. Entonces ya más o menos para mi época estaba Ciervito, pues me imagino que los hijos, los hermanos, pues mucha gente. No, aquí trabajó, en esta finca trabajó mucha gente. Bendito Dios. Pues, como sé, ¿de dónde aprendió ¿de dónde le nació esa actitud de servicio? ¿Cómo aprendió? ¿A quién le vio? A mi papá. Por eso ya viene de la casa. Mi papá era un ser humano muy inteligente, trabajador, y de ahí aprendí muchas cosas. Papi, ¿cómo sé cuánto tiempo lleva en el tema de la ganadería? Y con el tema directamente de la ganadería llevo por lo menos 65 años. 65 años con el tema de la ganadería. Sí, señor. Increíble. Papi, bueno, y para la ganadería también obviamente lo impulsó a terminar de pagar la finca y hacer pues su capital a lo que hoy día tiene, que fue extender, claro, sí, y tener la finca y tener obviamente pues más ganado. ¿Cómo fue o cómo nació la idea de vender ganado? Que ya en Vélez había, digamos, que un negocio establecido. Pero entonces, su merced, ¿cómo fue que dijo, no, pues tengo que ir a otros lugares para ampliar los ingresos o para extender el negocio? ¿Cómo pues muy bien, y a qué lugares fue? Ya empecé, ya cuando ya hubo ganado, harto ganado, entonces ya empecé a negociar, a ir a pueblos, por lo menos Chiquinquirá, Saboyá, Ihuaté, fueron los pueblitos que me dieron a mí dinero. ¿Cuánto tiempo? En ese entonces, ¿cómo era el modelo de negocios? Yo me acuerdo que como se compraba ganado y lo revendía. ¿Ese ganado tenía algunas características en específico? Sí, era ganado. Siempre yo trabajé con ganado con vacas ya que ya no producen más. Entonces esa era mi negocio, llevar esas vacas a Chiquinquirá y a Saboyá y a Ubaté también. ¿Cuánto tiempo estuvo en esas andanzas? Por lo menos 25 años. Mucho tiempo. Bastante tiempo. Okay. Hoy día, vamos que por cosas del destino, el éxito se mide en la cantidad de cosas que se tienen. Digamos que carros, lujos, demasiadas propiedades, olvidando quizás las cosas verdaderas en la vida, como por ejemplo la tranquilidad, el amor, la paz. Y veo que su merced tiene un conjunto de esas cosas bonitas que la gente debe tener, que la vida debe mostrar. ¿Qué opina su merced de eso? Eso, sí, esas cosas bonitas siempre las requiere uno de la casa, buenos ejemplos y saber hacer las cosas, ser inteligente, buen pensador, y ahí se construyen las cosas. Bueno, papito, quería agradecerle por este espacio y finalizar dedicándole esta copla. Tu juventud y vejez alimentan el alma mía. Quisiera honrar tu nombre, aunque estemos en lejanía. Papito, muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio. Espero que hubiera sido también de su agrado. Sí, señor, muy lindo. Gracias, mío. Lo amo mucho, papito.